Bien, muy buenos días. En la clase de hoy, en esta materia Vida Humana, Sociedad y Derecho, tenemos el agrado de recibir como invitado a un destacado colega, el profesor Nicolás Laferrière, que es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de las Universidades Nacional de Buenos Aires y Católica Argentina. Es profesor de Derecho Privado, es director del Centro de Bioética de la UCA. Trabaja incansablemente sobre muchos de los temas que componen nuestra asignatura y para el día de hoy le hemos pedido que nos exponga la cuestión de la eutanasia, que como ya les había anticipado, hay dos o más, o creo que son 4 proyectos de ley en el Congreso de la Nación sobre este tema. Al profesor Nicolás Laferrière nos honra con su visita, le agradezco a él, a ustedes su participación y como siempre la clase queda grabada para que quede a disposición de cada uno. Luego de la exposición el profesor estará disponible para que ustedes le pregunten, discutan, debatan, opinen. Nicolás, es tuya la cátedra y gracias por venir. Muchísimas gracias, profesor Ricardo del Barco. Realmente honrado de estar en esa querida y prestigiosísima universidad, en esta querida y prestigiosa universidad, de esta manera virtual. Muy honrado de la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, yo, como les adelantó el profesor, yo me dedico a los temas de bioética y derecho y en el último tiempo he comenzado a dirigir un proyecto de investigación específico sobre el derecho argentino ante la vulnerabilidad del paciente terminal. En ese marco, acabo de escribir un informe sobre análisis de los proyectos de legalización de la eutanasia y el suicidio asistido en Argentina, y ese va a ser un poco el eje de mi presentación. Los que tengan interés después en ver el documento escrito lo pueden buscar. Se llama, como les dije, Análisis de los proyectos de legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, y está disponible, es un PDF disponible, son 43 páginas, 40 y pico, 47 páginas creo más o menos. Bueno, muy bien. Ante todo, digamos que estamos hablando de temas vinculados con la toma de decisiones en el final de la vida. Lógicamente, cuando nos enfrentamos al final de la vida, todos sabemos que la complejidad, las dificultades de los cuadros médicos, la dificultad de establecer un pronóstico, un diagnóstico certero y mucho más difícil de establecer un pronóstico, nos lleva a que enfrentemos dilemas cotidianos. Todos los días en las terapias intensivas de nuestro país y del mundo se toman decisiones sobre el fin de la vida. Digamos, este segmento de la vida, esta parte de la vida, entonces, interesa al derecho. Interesa al derecho a la toma de decisiones porque hay exigencias de justicia vinculadas con la vida que está en su final. ¿Me siguen? Es decir, uno podría plantearse, bueno, ¿qué debo hacer ante una vida que está en su final? Y acá viene una serie de problemas. En el 2012, nuestro país debatió algunos de estos problemas cuando se debatió la llamada Ley de Muerte Digna, que es la Ley 26.742. Fue una ley que planteó la posibilidad de renunciar a algunos tratamientos cuando un paciente se encontraba en una enfermedad incurable y terminal.
Y entonces esto planteaba una serie de problemas. ¿Puedo yo renunciar a un tratamiento? ¿Puedo rechazar un respirador? ¿Hasta dónde llega lo que debe hacer un médico? ¿Hasta dónde llega el derecho del paciente a rechazar algo? Y esto planteó la necesidad de legislar sobre esta cuestión. Se reformó entonces, en el 2012, la Ley de Derechos del Paciente, que fue la ley la Ley Nacional de Derechos del Paciente, a través de una ley específica a nivel nacional, la 26742. Cada provincia tiene además, en algunos casos, su propia ley. De hecho, yo creo que en Córdoba existe una legislación específica sobre voluntades anticipadas y muerte digna que yo no conozco tanto, debo decir, no, no por supuesto, pero que ustedes también, como estudiando en esa provincia, tienen que conocer. En ese momento la discusión era sobre renuncia a tratamientos. Cuando se redacta esa ley, se aclara en uno de los artículos, en el artículo 60 del Código Civil y Comercial, en el artículo referido a directivas anticipadas y después ratificado por el artículo 60 del Código Civil y Comercial en el 2015, que se admitían las directivas anticipadas, que una persona podía dejar instrucciones para el supuesto en que se encuentre inconsciente, pero que si esas instrucciones incluían una práctica eutanásica, se tenían por no escritas. O sea, en 2012 se debate muerte digna, se discute sobre rechazo de tratamientos y se deja en claro que no se admitía la eutanasia. ¿Entendido hasta acá? Es decir, estamos ubicándonos en la historia legislativa de nuestro país y 10 años atrás. Había sí una controversia, hubo una controversia por la posibilidad. Sí, por favor. Lo de la que no se admitía la eutanasia, ¿era antes del 2012 o en la discusión del 2012? Cuando se sanciona la ley, hasta ese momento, en realidad la eutanasia nunca se aceptó. Lo que pasa es que ahora específicamente se dijo, si alguien deja una directiva anticipada, o sea, ¿qué es una directiva anticipada? Un documento donde yo escribo mi voluntad para el caso en que me encuentre inconsciente. Suponete que yo tengo, no sé, un cáncer muy avanzado, el médico me dice, mire, usted puede en cualquier momento quedar en un coma y yo voy a tener que tomar una serie de decisiones, como si le coloco o no un respirador. ¿Usted me quiere dejar alguna indicación previa? Entonces yo podía dejar mi indicación y yo podía en la indicación decir, por favor, quíteme la vida. ¿Me siguen? Es decir, podría indicar una indicación eutanásica. En ese momento se aclaró, la ley puso específicamente, nosotros incorporamos las directivas anticipadas, pero no se admite que se indique anticipadamente un pedido de eutanasia. No es admisible, se tiene por no escrito. Entonces, la eutanasia siempre estuvo prohibida porque es un delito de homicidio, entra dentro de la figura del homicidio, no hay ninguna excepción para el que mata por piedad. Instigar a otro, ayudar a otro a que se quite la vida también es un delito y además estuvo reforzado en el 2012 con la ley 26.742 cuando señala que las directivas anticipadas no podrán contener prácticas eutanásicas y si las contienen, estas prácticas, esas directivas se tienen por no escritas. ¿Se entendió, Nahuel? Bien. Sí, perfecto. Muy bien. En el año 2015, cuando entra en vigencia, en realidad en el 2014, cuando entra en vigencia el nuevo Código Civil, esto se ratifica, porque el nuevo Código Civil, en el artículo 60, vuelve a decir que en caso que existan directivas anticipadas, digamos, no pueden estas directivas incluir prácticas eutanásicas que se tendrán por no escritas. Por supuesto, hubo una discusión cuando fue la ley de muerte digna y cuando fue el Código Civil, porque se permitía renunciar a la alimentación y la hidratación. Y para algunos de nosotros eso estaba en contra del derecho a la vida porque consideramos que alimentación e hidratación
son procesos, son cuidados ordinarios. Toda persona tiene derecho a que se la alimente y a que se le hidrate para evitar que muera por deshidratación o desnutrición. Entonces nos opusimos y criticamos la ley que finalmente acepta que alguien pueda rechazar la alimentación y hidratación en ciertas circunstancias muy excepcionales. Nosotros nos opusimos a eso. Pero la discusión estuvo hasta allí. En el año 2021, a fines de 2021 y en este 2022, se presentan en el Congreso, ahora sí, proyectos de ley claramente orientados a pedir la legalización de la eutanasia, el suicidio asistido, eutanasia activa, es decir, ya una situación donde se solicita que el médico que está atendiendo a un paciente le quite la vida a requerimiento del paciente, o bien que el médico le prescriba medicamentos para que el paciente se quite la vida administrándose esos medicamentos que tienen por finalidad poner fin a su vida. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que vamos a tener que clarificar mucho las conductas de las que hablamos siempre acá, porque hay mucha confusión. A veces se dice, todos estamos a favor de la muerte digna. Bueno, pero aclaremos, ¿qué entendemos por muerte digna? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de muerte digna? Hablamos de una acción de rechazo de un tratamiento cuando la muerte es inminente. Eso es una cosa. Y otra cosa es una acción de, por ejemplo, rechazo un tratamiento un tratamiento que podría salvar la vida, que sería una eutanasia pasiva, o bien directamente solicitar a otro que te quite la vida, que sería una eutanasia activa. Esto lo tenemos que tener en claro porque hay mucha confusión en este campo. La gente suele decir, bueno, pero es lógico que una persona que está sufriendo y que ya se muere, quizás pueda solicitar que no le hagan más tratamientos, que rechace algún tratamiento. Eso está, por supuesto, todo aceptado, siempre que la muerte sea inminente y que no exista posibilidades de mejora. Es perfectamente válido, legítimo, que alguien quiera rechazar un tratamiento. Los proyectos de ley que ahora voy a comentar se ubican en un lugar distinto. Vienen y dicen, estos proyectos dicen, no, vamos a regular lo que llaman una prestación de ayuda para morir o la interrupción voluntaria de la vida. Ese es el nombre que le colocan a esta nueva práctica que quieren proponer, que se incorpore a las prestaciones de salud, que incluso sea cubierta de forma gratuita por el sector público, por el sistema de salud integralmente, y que está regulada con una serie de características que ahora voy a presentar. Les voy a contar qué dicen los proyectos y después vamos a ir al debate teórico. Por supuesto, si ustedes tienen alguna consulta, me la hacen desde ya y voy respondiendo sus preguntas o sus dudas como recién me formularon la pregunta. Entonces, primera cuestión, clarificar de qué estamos hablando. No estamos hablando de cuidados paliativos, no estamos hablando de renuncia a un tratamiento, no estamos hablando ni siquiera de una eutanasia pasiva, que sería cuando yo renuncio a algo que me podría salvar la vida, que es algo que yo considero que afecta el derecho a la vida, pero no es eso lo que estamos discutiendo aquí. Eso ya se discutió en el 2012. Y ahora estamos discutiendo directamente una eutanasia activa, es decir, que a solicitud de un paciente se le disponga un mecanismo por el cual se le va a poner fin a su vida a través del suministro de una inyección con medicación que le produce que se le paralice el corazón. Acá tenemos una primera pregunta. Bueno, ¿quiénes son los pacientes que están habilitados para pedir esto en los proyectos de ley? Y acá, este es el factor clave de todos los proyectos. Y acá los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso hasta ahora, hasta agosto de 2022,
que es lo que yo relevé, señalan dos causales, dos situaciones que son las habilitantes de la eutanasia. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Que el paciente tenga una enfermedad grave e incurable, o bien que el paciente tenga un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Las dos situaciones que les estoy contando están tomadas de la ley española, vienen directamente de la ley española. España legalizó la eutanasia en el 2021 y usó estas mismas dos expresiones: enfermedad grave e incurable y padecimiento grave, crónico e imposibilitante. ¿Cómo se configuran estas dos causales? En dos de los proyectos, las causales están vinculadas, la enfermedad grave, vamos a la primera, enfermedad grave e incurable. En cuanto a enfermedad grave e incurable, en dos de los proyectos está vinculado con una situación de terminalidad. Dice, alteración de la salud irreversible, condición patológica grave o lesión corporal grave que ha sido diagnosticada, certificada y confirmada por un médico responsable, que demuestre un carácter progresivo e irreversible con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte o cuando los recursos terapéuticos han dejado de ser eficaces. Es decir, estamos ante una situación de grave e incurable asociado con un pronóstico de muerte en un plazo breve. ¿Entendido? Esta primera descripción, que aparece en dos de los proyectos, le da un contenido más objetivo a la causal. Los otros dos proyectos, en cambio, adoptan una definición de grave e incurable mucho más subjetiva, más vinculada con la tolerabilidad de un sufrimiento. Leo, enfermedad grave e incurable, dice, la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio, que la persona considera tolerable, en un contexto de fragilidad progresiva. Acá el elemento es que el sufrimiento el paciente lo considera como intolerable y habilita a pedir que te quiten la vida. ¿Me siguen? De nuevo, vuelvo, no es que está pidiendo, rechazando, bueno, mirá, me quieren colocar un respirador, lo voy a rechazar porque yo ya estoy. No, no, no. O quiere pedir cuidados paliativos, eso tiene derecho a los cuidados paliativos, que son los que curan el dolor. Ustedes saben que existe toda una medicina que se llama medicina paliativa, que está orientada a curar el dolor. Acá sería una condición que grave e incurable, pero que impacta en el sufrimiento del paciente. La segunda causal, y en esto se diferencian de la ley española estos dos proyectos, porque la ley española dice que se trate de un pronóstico de vida limitado, es decir, una cierta terminalidad. Pronóstico de vida limitado. No dice cuánto tiempo, ¿me siguen? Es decir, porque uno puede decir, te queda un mes, te quedan 3 meses, te quedan 6 meses, o, bueno, limitado en cuanto que faltan, en algún momento te vas a morir, pero no aclara cuál es el plazo de tiempo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? La segunda causal es la de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. En este caso, los 4 proyectos son bastante parecidos en su redacción y contemplan básicamente dos situaciones. Por un lado, la existencia de limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y las actividades de la vida diaria, de manera que la persona no puede valerse por sí misma, así sobre su capacidad de expresión y relación, y que lleva, ese es primer punto, limitaciones a la autonomía física. No me puedo mover, ¿entienden? Y por eso dice grave, crónico e imposibilitante. Y la segunda característica es que lleva asociado un sufrimiento, dice, y que lleva asociado un sufrimiento físico o psíquico
constante e intolerable, existiendo fuerte probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación. Es decir, que la persona percibe un sufrimiento, padece un sufrimiento que es grave e intolerable desde su perspectiva subjetiva. Esta segunda causal, no hay un diagnóstico de terminalidad. ¿Me siguen? Hay un diagnóstico de limitaciones de la vida física. ¿En quién están pensando? Por ejemplo, en casos de ELA. Ustedes saben que ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una situación que te lleva a unas grandes limitaciones físicas. Entonces el paciente termina, por ejemplo, comunicándose con los ojos. Ustedes saben que los pacientes de ELA muchas veces se expresan con los ojos, con un software que les permite leer o parpadeando, porque tiene una gran limitación física. Estas serían las dos causales que los proyectos dicen, les vamos a habilitar la eutanasia. Vamos a habilitar que cuando una persona está en estas dos situaciones, pueda pedir su eutanasia. Ya sea que el médico le aplique la inyección para morir o que el médico le suministre el medicamento y el propio paciente se lo aplique. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta sobre acá? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, doctor. Gracias, María Isabel. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor. Bueno, muy bien, gracias, Elda. Bueno, muy bien. Seguimos. Hasta acá las causales. Vamos al procedimiento. Los proyectos de ley proponen una regulación burocrática de cómo se debe hacer el pedido y cómo se verifica la existencia de estas dos condiciones. Y ese procedimiento incluye, en primer lugar, que sea a pedido del paciente. Acá encontramos algunas sutilezas. En principio, la mayoría de los proyectos dice que debe ser a pedido escrito, ¿tá? Por escrito. Sin embargo, alguno de los proyectos dice que puede ser por otro medio que permita dejar constancia fehaciente. O sea, no por escrito solamente, sino también incluiría otro medio. Esto es bastante, digamos, bastante peligroso en términos de cuán real es la voluntad del que está expresando. Es decir, ¿qué significa dejar constancia por otro medio? ¿Qué son testigos? ¿Y cómo sabemos realmente que si es la voluntad de que lo está pidiendo, ¿no? Leído en buena fe, yo creo que se están refiriendo los autores a casos como ELA, donde vos pudieras filmar, por ejemplo, a un paciente que se comunicara con el pestaneo. ¿Me siguen? Y entonces dice, ¿usted quiere pedir la eutanasia? Sí, y pestanea una vez, no, pestaneo dos veces, y así, todo eso lo filman, pero realmente no es lo mismo que por escrito. De todos modos, serían siempre a pedido de la persona, ya sea por escrito o por otros medios. Yo tengo mis dudas de estos otros medios, por supuesto yo entiendo que los proyectos tienen serios defectos constitucionales, después voy a ir a esa parte, ¿tá? Ahora estoy explicando lo que dicen, estoy describiendo los proyectos, ¿tá? Después haré mi valoración crítica de los proyectos. Entonces, los proyectos están diciendo, bueno, vamos a hacer que empieza por pedido del paciente, pero no es un pedido cualquiera, evidentemente, está pidiendo poner fin a su vida. Entonces dice que tienen que tiene que darle una serie de informaciones el médico. Ahí hay variantes en los proyectos. Hay un proyecto que no menciona los cuidados paliativos, hay otros que sí, hay un proyecto que dice que el médico tiene que discutir mucho más todos los temas. En general son proyectos que están animados por una idea bastante restrictiva de la libertad del profesional al hablar, porque varios proyectos le dicen no dé información inadecuada. ¿Qué es información inadecuada cuando una persona está pensando en morir? Vos no tendrías que pensar que le voy a dar todo lo posible, voy a tratar de convencerlo de que quiera seguir viviendo. ¿Se entiende? Es decir, se convierte como una decisión
que no puede ser cuestionada. Tiene que darle información, lo coloca como si fuera un neutro. Y en realidad sospecha, varios de los proyectos sospechan, porque después les voy a contar que uno de los proyectos incluso dice que se puede sancionar al médico que se niegue, obstaculice o dilatare, lo cual es, digamos, como decir, bueno, usted no haga nada en contra de la eutanasia, es decir, es como, lo obligamos a que usted actúe rápido, ¿no? La ley, los tres proyectos contemplan, sí, perdón, Nahuel. Eso no iría incluso contra el deber de información del médico, porque sería estar diferenciando la eutanasia de cualquier otro tratamiento. En teoría, el médico le tiene que dar información de todas las alternativas posibles. Claro, ahí depende, por eso yo dije, todos los proyectos, no todos los proyectos tienen igual manera regulado el deber de información. Veremos qué discuten los diputados. En principio, hay uno de los proyectos que dice no dar la información inadecuada. Yo creo que iría contra el deber de información, seguro, por supuesto, y haría que incluso podría ser nula la decisión. O sea, porque no te están dando toda la información. Otro de los proyectos no, dice que el médico debe discutirlo, que además es una cosa un poco, me estoy adelantando, que es otra cosa que digo luego, pero hay una serie de autores que están diciendo, estos proyectos de ley están redactados para un mundo que no existe. Como si a vos te atendiera un solo médico, siempre el mismo, y a veces vos te atendés en uno, te atendés en otro, van cambiando, y te atiende un rato, y no es que hay un único médico que te está siguiendo y que va a pasar horas con vos, y que te va a hablar, y que va a dedicar mucho tiempo a explicarte. Están un poco hechos en laboratorios, o sea, no son proyectos que estén basados en cómo funciona un hospital, un servicio de salud y todos los condicionamientos que existen en el funcionamiento del servicio de salud. Pero yendo a tu observación, sí, hay algunos aspectos de la regulación de algunos de los proyectos, no todos, otros son un poco más abiertos en la información que dan, que me parece a mí que cercenan la libertad del derecho a recibir información. Pasados 15 días, tiene que reiterar la solicitud. La mayoría de los proyectos ponen un plazo de reflexión. Creo que hay uno solo de los proyectos que permite acortar ese plazo, si lo consideran necesario, ¿no? Pero en principio tienen que pasar 15 días para que reitere la solicitud. ¿Entendido? Acá viene distintas variantes. Algunos de los proyectos dice que tiene que intervenir un segundo médico que se llama consultor, que tiene que ratificar la opinión. Porque acá tenemos dos cosas. Tenemos el pedido del paciente y un profesional de la salud que delibera y discierne y emite un informe de si considera que ese paciente está en las condiciones que dice la ley. ¿Entienden? Porque no es a pedido simplemente, no es que yo pido y se hace. Se tiene que verificar que yo esté en las condiciones que la ley dice, que sea grave e incurable o que sea padecimiento grave, crónico e imposibilitante con las características que diga la ley. Entonces acá aparece un segundo elemento que es quién chequea esto. Entonces, algunos de los proyectos dicen, vamos a dar intervención a un consultor. Otro de los proyectos agrega a una consejería interdisciplinaria, o sea, dice, va a haber un equipo interdisciplinario que además intervenga. En todos está ese plazo de 15 días para la segunda solicitud. Entonces tenemos dos solicitudes, plazo de 15 días y distintas variantes si hay o no consultor, si hay o no consejería interdisciplinaria. ¿Entendido hasta acá? ¿Me vienen siguiendo o no? Sí, doctor. Sí, sí. Bien. A partir de ahí tenemos variantes en los proyectos. Uno de los proyectos dice que el médico procede a hacer la eutanasia y después informa a una comisión nacional. Entonces, la intervención de una comisión burocrática de control, todo es posterior al hecho de la eutanasia. Los otros tres proyectos contemplan también comisiones burocráticas de control, pero con intervención previa a la eutanasia. Es decir, que tendríamos la etapa médica, diríamos, en la institución de salud y la etapa burocrática en la comisión.
¿Me siguen? Es decir, habría papeleo, todo, entonces el papeleo dice el paciente o la paciente tal, de tal qué sé yo, solicitó la eutanasia el día tanto, el médico informa que le explicó todo lo que dice la ley el día tanto, pasaron los 15 días, se volvieron a reunir, la paciente ratificó o el paciente ratificó su pedido el día tanto, le volvieron a explicar todo y pasados 15 días lo enviaron al equipo consultor, el consultor, al médico consultor, el consultor a Fojas tanto está agregada a su opinión que ratifica, lo hicieron girar un equipo interdisciplinario que le informaron todo esto el día tanto, y toda esa información se eleva con el diagnóstico, el pronóstico y todo el cumplimiento de la ley, se eleva a la comisión. En la comisión hay distintas variantes, generalmente se dice como que se dividen en, que tiene, no sé, X cantidad de miembros, 2 de los miembros, uno de ellos tiene que ser abogado, pero seguramente un médico y un abogado revisan la solicitud y dicen, ok, esta solicitud procede, hágase la eutanasia. O dicen, no, esta solicitud no procede porque no se cumple alguno de los requisitos, rechazo. Y si hay rechazo, hay recursos, ahora contra el plenario de la comisión o incluso con la justicia. ¿Me siguen hasta acá? Esta sería la burocracia que trataría de, por así decirlo, controlar que no se vaya de las manos. Porque ¿cuál es el punto acá? La pregunta es, bueno, ¿quién controla que no estemos aplicando eutanasias a simple pedido de las personas? Entonces dice, los proyectos dicen, no, vamos a crear todo un aparato burocrático de control. Entonces ponemos mayores requisitos en el consentimiento, ponemos un plazo de reflexión y ponemos organismos de verificación. Una vez que se hace la eutanasia, ya queda registrada y dice como que el médico debe quedarse a acompañarlo. Esta obligación, en primer lugar, sería una obligación del médico. No sería algo potestativo. ¿Por qué? Porque dice como que es un derecho pedirlo. Si es un derecho, la contracara es que el médico tiene un deber de hacerlo. No es que habría un servicio de médicos eutanasiadores. Entonces dice, mire, vos estás con tu oncólogo, tenés un cáncer y decís, mire, doctor, yo quisiera quitarme la vida. Vas al oncólogo, el oncólogo te dice, no, mire, yo no hago eso, eso lo hacen los eutanasiadores. Vaya y vea a los que hacen eutanasia. ¿Me siguen? En Holanda, que tiene una ley de eutanasia, no es un derecho. Entonces cualquier médico dice, no, yo no quiero hacer esto, no me corresponde, no es mi incumbencia, porque yo soy oncólogo, no soy eutanasiador. La ley, en cambio, acá cambia el ejercicio de la medicina. Dice, todo médico lo tiene que hacer. Y esto afecta a muchísimas especialidades. ¿Por qué? De acuerdo a cómo sea la calificación de grave e incurable, puede ser el oncólogo, pero también puede ser el médico neurólogo que atiende a un paciente de ELA, o puede ser un psiquiatra que atiende a alguien con demencia y que considera que su demencia es grave e incurable y él tiene un padecimiento derivado de la demencia, o también hay casos de afecciones de la vejez, o también hay casos de problemas cardiovasculares o EPOC, o no sé, podría haber muchas causales y por lo tanto son muchos los profesionales médicos implicados. Esto no solo afecta a una especialidad médica, puede haber muchos y esto va a hacer que muchísimos médicos se vean ante el dilema. Yo quiero hacer eutanasias, o sea, lo considero que está dentro de mi competencia. Y va a haber muchísimos que van a decir, no, yo soy objetor de conciencia. Quizás no porque se opongan así deliberadamente a la eutanasia, sino simplemente porque les resulte medio violento tener que estar al lado de un paciente y aplicarle una inyección para quitarle la vida. Porque eso es en última instancia la conducta que se espera del médico. Él tiene que permanecer junto a un paciente para hacer quitarle la vida. Esto es muy duro como conducta. ¿Me siguen? Entonces, tenemos que decir que no afecta solo al médico que se anota en los equipos de eutanasia, sino que afecta a todos los profesionales médicos. Claro, por supuesto, seguramente, no sé, habrá, qué sé yo, un oftalmólogo no le tocará un problema de eutanasia, pero puede haber muchísimos profesionales que se vean puestos ante
decisiones vinculadas con el fin de la vida y con el pedido de eutanasia. Sigo con los proyectos, ¿tá? Estoy describiendo los proyectos. ¿Qué otras disposiciones encontramos en los proyectos? Bueno, ya vimos los aspectos procedimentales. Bueno, los proyectos incorporan también la posibilidad de que dejes directivas anticipadas sobre esto. Es decir, escribas, ahora sí, reformando lo de la ley de muerte digna y el Código Civil y diciendo, yo quisiera que si me encuentro en una de estas condiciones graves que directamente me apliquen la eutanasia. La llaman, como les dije, prestación de ayuda a morir o interrupción voluntaria de la vida. Lo dejo por anticipado. Acá viene un problema lógico. El que lo deje por anticipado, ¿realmente tuvo toda esa reflexión que se espera que se le da al que está en el fin de la vida? O sea, vos estás anticipando una decisión y no estás recibiendo toda la información que vas a recibir. Ahí hay un tema de redacción que no es claro. Uno de los proyectos dice que sí, que se cumplan los requisitos procedimentales, es decir, como que esté ese plazo de 15 días y que alguien venga y te explique todo. Los otros no dicen nada. Acá veremos también si se dan esas mismas garantías, ¿entiendes? Porque uno lo puede hacer en un acto medio reflexivo. Bueno, yo quiero tal cosa y ya está. Y se aplica la directiva anticipada cuando estás inconsciente. ¿Se entiende? Es una persona que lo dejó por adelantado, que tomó la decisión previamente y la comunicó por adelantado. Dos de los proyectos regulan cómo debería ser el pedido si se trata de personas menores de edad, con una redacción parecida a la ley de aborto, en cuanto a cómo se decide el menor de edad, incluso sin mención de los padres, sin que se enteren los padres, realmente una redacción muy insólita, ¿no? Porque es como si, o sea, un padre podría enterarse de que se quitó la vida a su hijo sin, después de que le quitaron la vida a su hijo enfermo, sin haber tenido ni consulta, ¿no? Está mal redactado, pero de todos modos son pocos, en el mundo son pocos los casos de eutanasia de menores, yo creo que eso es un aspecto muy acotado. También se permite a personas con capacidad restringida. Ustedes saben que el sistema de capacidad puede ser que vos tengas plena capacidad o que haya una sentencia que te nombre un apoyo. Y ahí también regulan qué pasa con los apoyos, cómo deciden, siempre con la persona más el apoyo o el curador. No se podría reemplazar a la persona. Los proyectos también dicen que el sistema de salud debe cubrirlo. Dice que el sector público, el PAMI, las obras sociales, las prepagas deben incluir entre sus prestaciones la eutanasia, la prestación de ayuda a morir, y esto tiene que ser gratuito. Es decir, si te vas a quitar la vida, te vamos a ayudar, vamos a regular cómo querés quitarte la vida y lo vamos a hacer gratis, ¿tá? Y te lo garantizamos. Esto es lo que se presenta como ampliación de derechos. También se regulan algunos aspectos penales, no todos los proyectos, pero algunos traen una norma penal que dice no es delito si se hace esto así, para salvar el problema del Código Penal, que castiga al instigador al suicidio o al que ayuda al suicidio, o también para salvar el delito de homicidio. Y otro de los proyectos incluye una norma que sanciona al médico que dilata u obstaculiza o niega la eutanasia, lo cual es una manera de enorme presión para los médicos. Es la misma norma que aborto. Se nota que la redacción de la ley de eutanasia, de los proyectos, ha copiado muchos artículos de los proyectos de aborto. Se nota esta influencia de la ley de aborto en la redacción de la ley de eutanasia. También esto se nota en la objeción de conciencia. Todos los proyectos contemplan la objeción de conciencia del profesional. Ya les dije que era obligatorio para el profesional responsable hacer la eutanasia, pero puede ser objetor. Dice que solo puede ser objetor en dos de los proyectos el profesional que interviene de manera directa. El otro de los proyectos dice es un poco más amplio, pero también ese otro proyecto está la norma que sanciona al que niega. Entonces,
siempre es como que el profesional que va a negarse está como bajo sospecha. Vos tenés que hacer esto. Esto pasó a ser parte de tus obligaciones como profesional de la salud. Yo te lo impongo y si no lo querés hacer, tenés que ser objetor de conciencia. El legislador cambia el ejercicio de la profesión de la medicina. Dice, a partir de ahora, ser médico incluye dar esta prestación de ayuda a morir, ¿no? Una conducta manifiestamente orientada a quitar la vida del paciente. Bueno, finalmente la norma dice que es de orden público y de carácter nacional. Yo creo que esto es no es así, o sea, es una norma que tiene aspectos penales, sí, los aspectos penales son claramente nacionales, pero las provincias conservan todo lo que es poder de policía en materia de salud. Entonces no podría la norma nacional, por ejemplo, decir que una provincia tiene que crear la comisión provincial o cómo tiene que regular la provincia en su sector público la eutanasia. Esto para mí afectaría el federalismo si la ley pretendiera. Pero esto ya ocurrió con la ley de aborto, que es una ley que dice que es de orden público, que le impone a las provincias deberes en materia de salud, que a mi entender no respetan la distribución de competencias en materia federal, en materia de salud. ¿Bien? Bueno, hasta acá la descripción de los proyectos. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Duda que les quedó? ¿Les quedó claro de qué tratan? ¿Cómo más o menos configurados? Sí, profe, me quedó claro. Lo único que me quedó resonando, el tema de los que dicen que la cuestión de que sea grave es una cuestión subjetiva y también incluye cuestiones psicológicas, algo como la depresión, ¿podría llevar a una eutanasia o no? Muy buena pregunta. Esto es parte de la segunda parte de mi exposición. La primera fue explicarles los proyectos, ahora la segunda es una valoración crítica, pero efectivamente, en el mundo, uno de los grandes temas de la eutanasia es la llamada pendiente resbaladiza. ¿Qué es la idea de pendiente resbaladiza? Que generalmente se comienza afirmando que los casos de eutanasia van a ser muy poquitos, muy excepcionales, solo para casos terminales, y después en los hechos, porque el texto mismo de la ley es ambiguo y porque es difícil el control, se termina ampliando los casos, ya sea en número y ya sea en nuevas situaciones que inicialmente no estaban descritas. En Holanda hay un número, hay un porcentaje de casos que obedecen a demencia y a enfermedades de salud mental. O sea, la salud mental sería habilitante de eutanasia en Holanda, por ejemplo. Claro, acá vendría la discusión. Si vos te vas a los proyectos que decían grave e incurable como vinculados con terminalidad, no entraría la demencia. ¿Me seguís? Ahora, si grave e incurable se vincula con un sufrimiento que el paciente percibe como intolerable, la demencia no es curable y yo tengo un sufrimiento intolerable, podría el paciente pedir la eutanasia en esa interpretación, ¿no? Amplia del concepto y subjetivizada. Es decir, en definitiva, ¿quién mide el sufrimiento? En la literatura, en la doctrina que estudia todo esto, hay unas enormes discusiones de cómo se mide el sufrimiento. Porque ahora el médico responsable, vos sos oncólogo, vos sos, no sé, estás en algo de neurología o lo que fuera, y tenés que empezar a tener en tu haber que vas a tener que medir la escala de sufrimiento. Hay una serie de escalas que miden el sufrimiento. Vas a tener que saber cuándo un sufrimiento es intolerable para poder certificar la existencia de las condiciones que habilitan la eutanasia. Entonces, ahí va a haber como un mix entre ciertas escalas que existen a nivel de profesión de qué se considera tolerable o no del sufrimiento y la percepción subjetiva del paciente que diga, esto para mí es intolerable. No me traiga sus escalas. Esto es intolerable y la ley dice que es el paciente el que mide la intolerabilidad. ¿Me siguen? Entonces, esto en el mundo ha dado lugar a que progresivamente se aumenten los casos. ¿Está? En Holanda siempre sigue siendo con una condición médica de base. La condición médica sigue siendo un requisito excluyente.
están debatiendo los holandeses justamente la posibilidad de eutanasia por vida agotada. Yo no tengo nada médico, pero considero que ya cumplí mi vida. Yo ya hice esto, hice tal cosa, hice tal otra, fui productivo, no sé cuánto, llegué a esta edad y quiero poner fin a mi vida. Eso plantean algunos, ¿no? Se dice, no sería solamente por una condición médica, sino porque la persona considera que su vida está agotada. Esta redacción no está en Holanda, tampoco estaría en la ley argentina, porque estaría asociado a un sufrimiento que la persona percibe y a la existencia de una condición médica, enfermedad grave e incurable, de base. ¿Se entiende, Nahuel? Bien. ¿Preguntas? Comentarios que quieran hacer. Juan Manuel, sí, por favor. Yo había leído el caso hace tiempo ya de una mujer que creo que en Canadá pidió eutanasia y se la dieron porque se había aburrido o se había cansado de vivir después de la cuarentena, cuando termina la pandemia, y ya no sabía qué hacer y así fue. O sea, fue al Sí, hospital a pedir sí, que literalmente la eutanasia y se la exacto. concedieron y no tenía ninguna enfermedad, obviamente tenía problemas psicológicos, pero ninguna enfermedad que se presupusiera, digamos, que es la eutanasia. Entonces, sería este caso, digamos, de vida agotada, como el supuesto más extremo, me imagino. Exacto, sí, exacto. Ese es el debate bioético que existe en este momento, Juan Manuel. La redacción de los proyectos de Argentina no contemplaría ese caso, ¿está? O sea, si ese caso Bien. se diera en Argentina, no entraría. Pero ya sabemos cómo muchas veces, aunque algo no esté en la ley, a través de acciones judiciales o de amparos, se presiona. Esa mujer iría a su médico, a su psiquiatra, le diría, o a un médico cualquiera, y le dice, mire, doctor, yo me considero incluida en la causal de enfermedad grave incurable y considero que se ha cumplido mi vida, quiero eutanasia. No, mire, usted no encaja de lo que el legislador dijo. Bueno, apelo a la comisión. La comisión le dice, no, usted no encaja lo que el legislador dice. Apelo a la justicia y la justicia decidirá si lo considera parte de su autonomía y si existe o no. Y ahora vamos a la parte filosófica de fondo, que es si existe o no un derecho a morir, ¿se entiende? Porque la discusión de fondo sería, ¿existe un derecho a morir? Entonces yo quiero ejercer Claro ese que derecho. todos los que están a favor de la eutanasia sostienen eso, que hay un derecho a morir. Exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí. María Isabel. Sí, no me quedó claro si sería, o sea, tanto en lugares públicos como privados, por ejemplo, en hospitales públicos y clínicas privadas, porque de ser en lugares privados también me hace ruido el tema de qué se esconde detrás de todo esto. O sea, me parece que es como que hay un recorte a la salud, porque María Isabel. a ver, en privado, el médico con el paciente. Yo voy y le digo, bueno, doctor, qué sé yo, me quiero morir porque estoy cansada de la vida, porque esto no me gusta, ya me harté, tengo mis hijos, tengo mis nietos, estudié, logré todo lo que quise en la vida, ya estoy cansada de vivir. Y bueno, y ahí también va a haber un negociado, porque supongamos que no cumpla con los requisitos que me faltan, de los que va a exigir la ley, pero al ser en un ámbito privado, eh, ¿quién me da certeza a mí? Aparte, como operador del derecho, eh, un abogado no está preparado clínicamente para saber cuándo un paciente está grave, en caso de que yo quiera cuestionar algo. Y al margen de eso, el tema, por ejemplo, que yo le comentaba en la clase anterior de los viejitos que van a los geriátricos, que tienen un montón de problemas de salud por la vejez propia a veces, el tema de los bienes, de las herencias, de los hijos, que muchas veces van y los tiran, ni siquiera los van a ver y esperan que el pobre viejo se muera para después ir y reclamar lo que es el inmueble, ¿no? O los bienes que deja. Mira, María Isabel, es muy aguda tu observación. Yo lo voy a tratar ahora en la segunda parte de mi clase, que entro en los argumentos. Hay como un ruido, María Isabel, si querés silenciar tu micrófono. Gracias, gracias. Lo voy a tratar. A ver, vamos por partes. La diferencia entre público y privado tiene que ver con la cobertura, ¿tá? Es decir, a ver,
La ley presupone que todo servicio de salud debe poder prestar esto. Y la discusión es cobertura. ¿Qué cobertura tenés? ¿Se entiende? Es decir, si vos tenés la cobertura del sector público, el sector público te lo tendría que hacer. Si tenés la cobertura de PAMI, PAMI te lo tendría que hacer. Si tenés la cobertura de una obra social, la obra social te lo tendría que hacer. Si le tenés una prepaga, la prepaga te lo tendría que hacer. ¿Bien hasta ahí? Entonces, siempre presupone la existencia de un pedido. Entonces, si vos me dijeras, no, en realidad son casos fabricados para, no sé, para bajar costos, porque yo ya sé, no sé, tengo un paciente oncológico que me va a llevar, yo ya sé que esta persona en un año me va a costar X cantidad de plata. Y el médico indujera a su paciente o alguien indujera que se tome la eutanasia, o mucho peor, falsificara su consentimiento, obviamente estaríamos ante un delito o un homicidio, o no se cumpliría la ley, ¿se entiende? Es decir, yo no puedo, los legisladores están imaginando el mundo perfecto, obviamente, no están dando demasiados. ¿Cuáles serían los reaseguros que el legislador? Yo coincido con tu observación. Creo que hay un tema de ahorro de costos de salud enorme detrás de estos proyectos de eutanasia. Estoy totalmente convencido. Ahora bien, como soy profesor y estoy en un ámbito universitario, no puedo hacer afirmaciones temerarias. Tengo que leer en buena fe un proyecto de ley. Entonces, ¿cuáles son los reaseguros que nos dice? En primer lugar, tengamos siempre presente que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 12, cuando habla de todo lo que sea toma de decisiones de una persona con discapacidad, y acá discapacidad puede ser el paciente que efectivamente está con una situación de salud y se asemeja a una persona con discapacidad, pues el paciente de alguna manera se asemeja a una persona con discapacidad, tienen que tener salvaguardas para evitar conflictos de intereses e influencia indebida. Son los dos criterios, María Isabel, jurídicos de la Convención y del Código Civil que siempre tenemos que tener en cuenta como reaseguros jurídicos para estas situaciones. Conflicto de intereses e influencia indebida. Entonces, vos sos abogada de una señora que está en un geriátrico y vos notás que uno de los hijos está impulsando la eutanasia, vos podrías presentarte con fundamento en el 12 de la convención y decir, yo quiero evaluar que acá no haya un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque puede haber detrás de esta cuestión de la promoción de la eutanasia o una influencia indebida sobre su madre para querer quitarle los bienes o por una influencia indebida. Ahora, claro, por supuesto siempre sería pedido, sería un caso donde la señora del geriátrico lo pide, instigada por su hija o por su hijo, ¿se entiende? Es decir, va al hijo, le llena la cabeza, vos ya no tenés, mirá, salió la nueva ley de eutanasia, ¿por qué no nos haces un favor a todos y aplicás a la eutanasia? Nosotros te vamos a extrañar mucho y te queremos, pero nos vendría mejor y qué sé yo. Y ahí podría darse la presencia de esos dos elementos jurídicos. ¿Me seguís, María Isabel? Entonces, ustedes se están formando en derecho. Entonces, como abogados o abogadas, ustedes tienen que conocer, ok, ¿qué situación tengo por delante? Bueno, jurídicamente vos tenés la herramienta de la convención, que lo que sea toma decisiones en salud, se tienen que evitar situaciones de conflicto de intereses e influencia indebida. Por supuesto, si después se avanzara, se hiciera la eutanasia, habría hasta un posible fiscal que intervenga y diga, acá hubo un delito, e investigue y vea que se fraguaron documentos o que se manipuló la intención y se podría reabrir toda una investigación. Por supuesto, todo eso estaría atravesado por un debate ético, por un debate político comunicacional, que es cuánto estaría dispuesto un fiscal a abrir un frente. Fíjense lo que está pasando en Salta, donde hay una médica que al parecer hizo un aborto, o se alega que hizo un aborto a una paciente que se había arrepentido y todo el feminismo en bloque salió a blindarla, porque dicen, no puede haber ninguna médica que se equivoque. Y quizás lo hizo, o sea, no sabemos. Entonces, ¿por qué no se puede investigar eso? Dicen, no, están criminalizando a una médica que hizo un aborto. Pero quizás le hizo un aborto mal, o sea, realmente era contra su voluntad. Y siguió adelante. Entonces, a veces la presión mediática no sabemos cómo va a ser. Pero entonces, ¿qué herramientas jurídicas tendría? Serían esas. Ahora, la ley, los proyectos le pondrían, y yendo a tu última observación,
pondrían que el abogado de la comisión que interviene en esto no estaría midiendo los aspectos, diríamos, de sufrimiento o médicos, estaría midiendo que se cumplan las instancias procedimentales formales. Estaría midiendo, bueno, a ver, hubo consentimiento, pasaron los 15 días, cómo son los documentos, están las firmas de todos, o sea, está todo bien hecho. Sería más un certificador de que todo el procedimiento fue conforme a la ley. Y el médico dictaminaría sobre las condiciones de fondo, diría, bueno, sabemos bien que estamos ante una condición XXX que tiene tal escala de sufrimiento y que entonces sí, esto es razonable, y entre los dos dirían, ok, corresponde hacer la eutanasia. Sí, Ricardo. Ahí está. Está bien, fue un error. Ahí estamos, bárbaro, Ricardo. Bien, bueno, ¿alguna comentario, pregunta sobre esto? Pasamos ya entonces a los argumentos, si les parece. No sé, Ricardo, si es habitual hacer una pausa. Yo suelo hacer una pausa de 5 minutos en mis clases largas para frenar. No sé si te parece hacer. Me parece correcto, Nicolás. Hacemos una Excelente. pauta de 5 minutos. Muchas gracias. Excelente, gracias. Si tomamos agua y algo así. Gracias. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y de... Era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo gracias a la vida que me ha dado tanto y ha dado el sonido el abecedario con las palabras que pienso y declaro
padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón y agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es Muy bien, Nicolás. Cuando quieras retomar. Sí, excelente, gracias Ricardo, seguimos. Bueno, muy bien. La primera parte entonces de mi clase estuvo dedicada a la explicación de en qué consisten los proyectos, cuáles son las causales y los aspectos procedimentales y otros aspectos que regulan los proyectos. Vamos ahora a la parte de la debate teórico del asunto, ¿no? Y acá lo vamos a dividir en dos grandes partes. La primera discute la eutanasia específicamente a solicitud de un paciente en razón de alguna condición, de un paciente grave. Esto es la opción que ha hecho el legislador. Pero la segunda narrativa, como salió ahí en el diálogo y la pregunta creo que fue de Juan Manuel, es que también se alega que sería una decisión personal, fruto de la autonomía personal, poder poner fin a su vida. Entonces, esto nos plantea un problema lógico a los promotores de la eutanasia, que es este. Vos decís que esto es un reclamo de la autonomía, pero ¿se lo reconoces a la autonomía a cualquier sujeto o solo a algunos pacientes que en razón de su enfermedad lo piden? Como es solo algunos pacientes, entonces no es en razón de la autonomía, es en razón de la autonomía porque hay una condición que el legislador considera que queda habilitada para ejercer esa autonomía. ¿Me siguen? Entonces esto plantea un problema lógico. Pero bueno, lo voy a separar y voy a comenzar por mirar los proyectos en sí, dejando en claro que hay un problema lógico de base, que es si nosotros lo decimos que cualquier persona, que mejor dicho, si enfatizamos tanto que es por razón de su autonomía, lo lógico sería, lo reconocemos a todas las personas, o sea, porque en definitiva, ¿por qué lo va a tener el que es paciente grave y no lo va a tener el que considera que su vida está agotada, o el preso, o el que está en una situación que simplemente perdió razones para vivir?
¿Por qué no podría pedirlo? ¿Me siguen? Entonces vamos a distinguir estos dos supuestos. Vamos al primer caso, que son los pacientes graves. Acá hay una serie de problemas. El primero, desde el punto de vista constitucional, muy serio, es el de la discriminación. Este problema se va a presentar claramente con los derechos de las personas con discapacidad. En España, el colectivo de personas con discapacidad objeta la ley de eutanasia por ser discriminatoria, porque dice: la condición de grave e incurable o padecimiento grave crónico imposibilitante termina siendo juzgada por el legislador como merecedora de una respuesta de muerte, y entonces los está discriminando. Esto se lo dijo el Comité de la ONU, le dijo a España. Fíjense lo que dice el Comité de la ONU de Discapacidad. Expresó la preocupación por la falta de progresos en la eliminación de las iniciativas legislativas destinadas a permitir la eutanasia en caso de discapacidad. Velar para que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación. Como dice, hay un grupo que se llama Prudencia Uruguay, que está trabajando en el seguimiento de los proyectos de eutanasia en Uruguay. Ellos dicen: la ley termina creando dos clases de ciudadanos. Los clase A serían los no eutanasiables. Los clase B son los eutanasiables. Si vos entrás en esta condición, sos eutanasiable. Claro, alguno dirá: ah, no, a mí me conviene esto porque amplía mis derechos. Yo ahora tengo derecho a poner fin a mi vida gracias a esta ley. Es una ley de ampliación de derechos. Bueno, peculiar forma de ampliar derechos, que vos puedas quitarte la vida. O sea, ampliamos derechos para que ayudarte a quitarte la vida. O sea, es el contrasentido de la ampliación de derechos, porque es poner fin a la vida del sujeto al que supuestamente amplias. Pero además estás haciendo una valoración de su vida. Cualquier otra persona no tiene este derecho. Vos sí lo tenés, pero ¿en razón de qué? De que mi condición ya es considerada algo menos digno. Hay un cierto juicio negativo hacia las condiciones que son vistas como merecedoras de una respuesta tan radical como la muerte. Entonces, esto es un problema de discriminación y creo que los proyectos no van a superar esta objeción. Los proyectos, en tanto se ubican bajo la estela de la ley española, que califica a los que pueden pedir eutanasia, enfermedad grave incurable o padecimiento grave crónico imposibilitante, van a recibir una crítica por contrarios a los principios de la Convención de la Discapacidad. En segundo lugar, yo creo que existe un problema con la Convención de las Personas Mayores. Es una convención americana que nuestro país aprobó en 2017 por ley 27.360, no sé si la conocen, la Convención Americana de Personas Mayores. ¿La conocen? ¿Escucharon alguna vez? Bueno, es una convención muy larga, muy reglamentarista, que de alguna manera, así como sucedió con la discapacidad, va abriendo toda digamos, toda una tendencia de derechos de personas con discapacidad. Y esta convención señala, cuando habla de los cuidados paliativos, que los cuidados paliativos afirman la vida, consideran la muerte como un proceso normal, no la aceleran ni la retrasan. Para mí, cuando acá se refiere a afirman la vida y no aceleran ni retrasan la muerte, está enfatizando un principio de respeto a la vida. Lo mismo en el artículo sobre el respeto a la vida. Yo creo que esta convención no autoriza de ninguna forma a la eutanasia tal como está regulada en estos proyectos. Un tercer aspecto es el de la dignidad. Todos escuchamos hablar en estos temas del debate sobre muerte digna, ¿tá? Y sería parte de la dignidad. ¿Qué dicen los promotores del proyecto? Es parte de la dignidad de la persona que ella pueda decidir
poner fin a su vida. Ahora, este concepto de dignidad lleva a la equinación de la dignidad, porque la dignidad está vinculada con el ser vivo, con la persona existente. Entonces, en este sentido, me parece a mí que la verdadera dignidad es el respeto. Por otra parte, en los proyectos se suele enfatizar como que el paciente en estas condiciones percibe que su condición ya no es digna. Y esto me parece muy grave, porque el legislador estaría diciendo, en estas condiciones no es digno. Ahora, dice que no es digno para enfatizar luego que su dignidad le lleva a elegir morir. O sea, es un poco contradictorio esto en el discurso de los promotores de la muerte digna, como si fuera indigna la situación que provoca que se pida morir. ¿Me siguen? Acá hay un uso medio confuso del término dignidad en los promotores, y para nosotros es muy claro. Un paciente terminal, un paciente con una situación grave, imposibilitante o cualquier otra situación, siempre conserva una dignidad ontológica. Aunque él perciba subjetivamente que está viviendo una situación que es indigna, esa indignidad nunca anula la dignidad ontológica que hace que sea inviolable ese paciente, que no le podamos quitar la vida deliberadamente, que tratemos de ayudarlo. Lo que la dignidad reclama es ayudar a la persona, aliviarle el sufrimiento, darle cuidados paliativos. Una tercera línea ya la adelanté, cuarta, perdón, la discapacidad, las personas mayores, la dignidad. Una cuarta es la de la pendiente resbaladiza. Ya la adelanté. La pendiente resbaladiza se mueve en 4 dimensiones. En primer lugar, suele decirse, no, vamos a legalizar la eutanasia solo para casos muy, muy limitados. Pero luego se va ampliando los casos por la redacción generalmente amplia de los supuestos y terminan ampliándose las causales. Entonces se decía, no, es solo una situación de un terminal. No, pero la redacción del artículo no es terminal, es muy amplia, como discutíamos recién a partir de una pregunta que me hicieron. Entonces se van ampliando. La experiencia holandesa en esto es muy clara. En Holanda al principio era solo por cáncer y eran, ya les digo, en el año 2002 las eutanasias explicaban el 1,32% de las muertes. En el año 2019 explicaban el 4,21%, es decir, de 1,32 a 4,21% de muertes explicadas por eutanasia. Es un aumento impresionante y aumento en las causales. Se fue ampliando a, las causales fueron no solo cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades pulmonares, otras enfermedades, combinación de afecciones. Acá viene lo que se señalaba antes, acumulación de enfermedades propias de la vejez permiten pedir eutanasia en Holanda, salud mental, demencia, son todas causales reguladas y explicadas cuántos casos al año hay. Entonces, realmente lo que comienza siendo un supuesto que parece de excepción, termina en los hechos, en la experiencia internacional, ampliándose, y a eso se lo llama pendiente resbaladiza. Aumentan las causales, aumenta el número de casos, también se tiende a aplicar a personas que no dieron su consentimiento, tienen dificultad para darlo, y finalmente la pendiente resbaladiza también se constata en que es difícil controlar todo esto. O sea, es muy difícil de controlar cómo garantizás que no se esté quitando la vida, de manera que se esté cumpliendo todos los requisitos que la ley dice. Es muy similar a lo que ocurre con el aborto, que también se decía que no iban a aumentar los casos y exponencialmente, como en la mayoría de los países que se legalizó, o en caso de, por ejemplo, España o Islandia, que no tienen niños con síndrome Down prácticamente porque son abortados todos. Exacto, sí, en aborto se da algo parecido, juega distinto, sobre todo, digamos, porque acá es más claramente la idea de pendiente significa que se va como ampliando, o sea, no solo en la dimensión de cantidad de casos, sino de causales, acá también juega la pendiente, pero sí, es muy parecido. Bien, un argumento curioso que aparece en uno de los proyectos es que esto sería una forma de alivio al entorno del paciente. Lo dice uno de los proyectos,
justamente que tiene origen en Córdoba. Los avances científicos orientados a la medicina han generado una serie de técnicas terapéuticas que permiten posibilidades de sobrevida impensadas. Sin duda estos avances han traído innumerables beneficios, como la cura de enfermedades, pero también desventajas que tensionan permanentemente los ordenamientos jurídicos y los criterios bioéticos. Muchas veces la asistencia médica en los casos de pacientes graves o agónicos prolonga artificialmente la vida mediante el uso de recursos extraordinarios o desproporcionados, produciendo grandes sufrimientos para el paciente y su entorno, especialmente para las mujeres, que son las que más de cantidad de horas dedican al cuidado de familiares enfermos. Y después repite la idea. Bueno, legalizar la eutanasia para aliviar al entorno no es la respuesta. La respuesta es dar cuidados paliativos, tener acompañantes terapéuticos, tener acompañantes cuidadores, domiciliarios, distintas estrategias de acompañamiento de la familia. Claro, todo esto es mucho más costoso. Obviamente que es mucho más costoso y hay un recargo sobre la familia, pero el legislador, en lugar de decir, tenemos un problema, la pobre gente está sufriendo porque hay muchos pacientes y la familia sufre, vamos a facilitar que el paciente se quite la vida. Y esto realmente ha creado, incluso en Holanda hay quienes estudian los problemas psicológicos que hoy significa enfrentar una situación de fin de vida. Porque vos te enfrentás al fin de la vida y ya empezás a considerar, uy, voy a tener que quitarme la vida para aliviar a mi familia. Ya se convierte en una especie de mandato que te hagas eutanasia. ¿Me siguen? Y esto no es inimaginable en una sociedad que te juega la presión de manera indirecta. O sea, así como te juega la presión, bueno, yo me voy a un geriátrico, yo no quiero molestar a los míos, empieza la presión de, bueno, listo, yo no quiero molestar a mi familia, mejor me quito la vida. Además, la ley ahora creó esta posibilidad. A mí me parece de un individualismo radical, extremo, ¿no? Es decir, para aliviar el entorno vamos a favorecer la eutanasia. Realmente insólito. Además que choca con todas las políticas de, por ejemplo, la Convención de Personas Mayores que mandan cuidar al entorno y a la familia, fortalecer, y los cuidados paliativos son para la persona y su familia, y acá hay un elemento clave. Eutanasia y cuidados paliativos. Este tema es uno de los focos del debate. Hay gente que dice la eutanasia no es incompatible con cuidados paliativos y en realidad vamos a ampliar las opciones. Un paciente puede tener derecho a cuidados paliativos y también a la eutanasia. Bueno, la verdad es que, bueno, y ustedes saben que se sancionó una ley de cuidados paliativos. Ahora en julio se publicó la ley 27.678, que es la ley de cuidados paliativos a nivel nacional. Además, cada provincia generalmente tiene un programa provincial de cuidados paliativos. Lo primero que hay que decir es que la comparación entre los proyectos de eutanasia y la ley de cuidados paliativos que ya sancionó el Congreso es claramente privilegiada la eutanasia por el legislador. Fíjense, los proyectos de eutanasia dicen que la eutanasia la tiene que cubrir sector público, PAMI, obras sociales nacionales, medicinas prepagas, obra del Congreso, obra del Poder Judicial y universitarias. En cambio, la de cuidados paliativos omite mencionar al sector público y al PAMI. ¿Quién más importante para garantizar cuidados paliativos que el PAMI? Claro, atención, el PAMI cubre cuidados paliativos con los tiempos del PAMI, o sea que son enormemente difíciles. Pero la ley de cuidados paliativos no menciona al PAMI y no menciona al sector público, pero la eutanasia sí. Dígame si esto no es una opción del legislador que está enviando un mensaje, está diciendo, sector público, cubrime eutanasia gratis. Yo te garantizo gratis eutanasia. Cuidados paliativos veremos si te lo voy a garantizar. En la ley, ¿tá? Segundo, en los proyectos de ley se dice explícitamente que esto ingresa al PMO. En el cuidados paliativos no, y dice que será la autoridad de aplicación la que determine con qué alcance los cuidados paliativos. En la ley de eutanasia, los proyectos de eutanasia dice que esta ley es de orden público y se tiene que cumplir en todo el territorio. La de cuidados paliativos dice, invita a las provincias a adherir. Fíjense la diferencia. Una te dice, esta ley es de orden público, la otra es, invita a las provincias a adherir. ¿Qué te estoy diciendo como mensaje? Eutanasia para todos, cuidados paliativos si la provincia quiere. De nuevo,
crea una comisión especial para controlar que se cumplan las eutanasias. La de cuidados paliativos no crea nada. Pone un plazo. Hay 2 proyectos que ponen un plazo de que la eutanasia se tiene que hacer en 10 días. Cuidados paliativos no hay ningún plazo. La de eutanasia, uno de los proyectos incluso pone una sanción penal para el médico que niega cuidados paliativos. Sobre esto no hay nada, para que niega eutanasia. Entonces, ¿qué quiero decir? La lectura de los proyectos deja en claro que los proyectos, que el legislador estaría priorizando la eutanasia. Pero además, el tema de fondo es que los cuidados paliativos son la respuesta verdadera al sufrimiento de quien está en esa situación. O sea, porque si el eje es el sufrimiento intolerable, garanticemos los cuidados paliativos. Y esto nos conecta con un tema que ya salió, que es el problema de los costos en salud. Nadie lo dice, pero está subyacente la idea de que la eutanasia sirve para bajar costos en salud. Es como un Estado que dice, como no quiero invertir en cuidados paliativos, como sé que me va a salir muy caro los tratamientos oncológicos, voy a decidir promover un derecho a que alguien se quite la vida. Como si nuestro sistema de salud te abrumara de cuidados y vos tuvieras que decir, no, yo no quiero que me cuide tanto el sistema de salud. Cuando tenés que pedir meses para tener una intervención, cuando te niegan cuando los sistemas te niegan las prestaciones básicas, cuando la gente no tiene acceso a cuestiones muy, muy básicas, de pronto el Estado sale a decir, lo que sí va a garantizar a todo el mundo gratis es que se quiera quitar la vida. Y eso va a ser gratis y en 10 días. ¿Tá? Y con un plazo, y además si alguien se niega, lo voy a meter preso. A mí me parece que hay allí un telón de fondo indudable, inocultable, ¿tá? Aunque no lo digan. Por supuesto, en el mundo hay estudios. Canadá tiene un estudio parlamentario de cuánto se ahorra con eutanasia, el sistema de salud, probado. Está demostrado, el sistema de salud con la eutanasia se ahorra un montón de plata. Bueno, en fin. Un argumento que salió por allí es el de la clandestinidad. Dice, bueno, la eutanasia se hace, hay gente que hace eutanasia, y entonces, para que no lo haga clandestinamente, hagámoslo legalmente. Bueno, este argumento no resiste, porque, a ver, se basa en el del aborto. El aborto sí decían, hay abortos clandestinos para que no se mueran las mujeres, hagámoslo legales. Por supuesto, esto era un argumento que era cuestionable, porque en realidad el problema de la clandestinidad es que exista la clandestinidad, lo que hay que hacer es dar motivos para que la mujer no piense en abortar, no para que no vaya y no aborte, pero tenía una lógica. En la eutanasia es, no te mates clandestinamente, vení que te matamos con la ayuda del sistema estatal. O sea, no tiene sentido el argumento de la clandestinidad para decir que vamos a regular cómo se quita la vida a la gente, para que no lo haga clandestinamente. No entiendo, o sea, no tiene ninguna lógica, ¿tá? Pero lo he escuchado en debates. Por supuesto, esto afecta profundamente la profesión médica. Hay una afectación profunda de la profesión médica. Pues la profesión médica, claro, se ve atravesada. Ahora pasa a ser parte de las prestaciones el quitar la vida, ¿tá? Y desde ya, el tema de fondo, que alguien lo dijo, es cuán libre puede ser una persona con esos condicionamientos para tomar una decisión como quitarse la vida. Es decir, ¿puede realmente ser libre alguien que en el fin de la vida, con toda esa carga de salud, de situación, decide quitarse la vida? Yo tengo mis dudas, o sea, creo que esto es un aspecto que no está, digamos, me parece que el legislador está imaginando una libertad, está proyectando una libertad que no tiene, que no es así. Puede ser que en algunos casos la persona esté completamente lúcida, pero ¿es realmente libre una decisión así? Bueno, hasta allí los temas vinculados con la eutanasia pedida por pacientes graves. Ahora, lógicamente, es inconsistente el argumento, es decir, esto es porque es la autonomía. Bueno, si es la autonomía, dáselo a todos. Ojo, esto es un poco también lo que dice el Comité de la ONU. El Comité de la ONU no es que diga está mal la eutanasia, no, dice si hay eutanasia que sea en igualdad de condiciones con todos, ¿se entiende? Es decir, bueno, entonces esto nos lleva al problema de la eutanasia como simple pedido y como expresión de la autonomía. Ahora, la autonomía tiene límites, ¿tá? Nosotros tenemos límites. Y voy a dar
algunos motivos por el cual entonces considero que hay que rechazar, que está mal esta idea de un derecho a la eutanasia. En primer lugar, porque choca con todas las políticas de prevención del suicidio. Nuestro país tiene una política pública que por ley 27.130, que ha generado un gran cambio social en torno a cómo se trata el drama del suicidio. Nosotros hoy vemos cuando alguien publica, ¿vieron cuando aparece en el diario, murió fulanito de tal? Que uno entra y después al final dice, se presume que se quitó la vida. Ya no se ponen los titulares de los diarios, se suicidó. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque hay toda una política de prevención del suicidio que se hace a través de información y evitar que alguien pueda tomar una conducta como referente para imitarla. Y por eso se dice los canales, los medios de comunicación tienen que ser muy prudentes al momento de informar el suicidio, nunca presentarlo como una cosa que solucionó su vida. Y hay todas unas pautas de prevención del suicidio. La eutanasia contradice esto. La eutanasia dice, ¿te querés quitar la vida? Te lo vamos a ayudar con ayuda del Estado y es parte de tu autonomía. Dígame si no contradice la política. O sea, ¿por qué le vas a decir después a una persona que perdió las razones para vivir, por qué lo puede él quitarse la vida que está parapléjico y yo no puedo quitarme la vida que considero que me estoy frustrado? Ah, no, porque tu sufrimiento es tolerable, porque vos tenés razones para vivir. Bueno, entonces, digamos, no hay muchas razones. ¿Me siguen? Entonces, hay una contradicción profunda entre legalizar la eutanasia y las políticas de prevención al suicidio. En segundo lugar, creo que no existe un derecho a morir. Morir no puede ser objeto de un derecho, porque derecho siempre es una conducta vinculada a un bien, y morir es un mal. O sea, no puede ser objeto de un derecho un mal. Morir es la privación de un bien, que es el bien de la vida. Entonces, me parece a mí que sostener que morir es un derecho es una incongruencia con toda la, digamos, con una concepción de cómo entendemos lo que es derecho. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Y en tercer lugar, a mí me parece que sería profundamente individualista una sociedad que legalizara la eutanasia. Porque ante el sufrimiento del otro, ante el otro que de pronto por su sufrimiento pierde las razones para vivir, el legislador le dice, no me importa que hayas perdido las razones para vivir. Yo no me preocupo de tratar de aliviar tu sufrimiento con cuidados paliativos, con acompañamiento. No, mátate si querés. Es más, te voy a dar los medios para que te quites la vida. Voy a regular cómo esto es un derecho que tenés a quitarte la vida. Es el individualismo más radical que podamos pensar. Cada uno es completamente indiferente frente al sufrimiento del otro. El legislador dice, ante tu sufrimiento, ante tu situación radical de pérdida del sentido de la vida, yo no tengo nada que decir. Vos decidí lo que quieras. Me es indiferente lo que decías. Esto es el individualismo más radical. Y nuestro derecho está lleno de situaciones donde nos interesa el otro. Nos obligaron a usar barbijos, nos obligaron a permanecer encerrados, tenemos que ayudar a otro y si omitimos las ayudas a otro podemos incurrir en un delito, tenemos deberes hacia los demás y esos deberes incluyen la solidaridad. Y lo que está pasando al otro, al paciente, me demanda una respuesta en justicia. La situación del sufriente, del convaleciente, del vulnerable y del que perdió las razones para vivir, no me es indiferente. Yo estoy obligado, tengo un deber de justicia a acompañarlo, a asistirlo, a tratar de darle razones para vivir. Y esto no es un paternalismo, esto es una sociedad que valora la vida y que la considera un bien, porque el legislador está diciendo, la vida ya no es un bien tan importante. A partir de ahora, en ciertas circunstancias, los que son eutanasiables pueden renunciar a su derecho a la vida.
Y este es el último argumento. El derecho a la vida no es renunciable, como tampoco es renunciable la libertad. Yo no puedo volverme esclavo. No puedo pactar mi libertad. No puedo vender mis órganos. No soy tan autónomo. Hay un montón de conductas autorreferentes que yo no puedo hacer. Y esto es razonable. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que entiende que hay sentidos y hay valores que son compartidos, entre ellos el valor de la vida. Bueno, este es un resumen, después obviamente que hay 1000 debates, y abro ahora el diálogo de lo que serían las razones teóricas, los debates teóricos que subyacen a estos proyectos de ley que hablan de la eutanasia. Comentarios, críticas, por supuesto pueden no estar de acuerdo y desde ya será muy enriquecedor que podamos debatirlo, ¿no? Escuché el argumento. Perdón, creo que Carla y después Nahuel, dale. Lo que le quería preguntar, si no le parece que al final la ley de declaración de voluntad anticipada, ¿por qué a eso lo consideran como digno el rechazar tratamientos y no lo consideran como digno que una persona que esté en las mismas condiciones pida la eutanasia? Digamos, ¿por qué uno se considera como digno y lo otro no, como malo, cuando en realidad la persona está en las mismas condiciones, solamente que estaría quizás adelantando un poco su muerte? Muy bien, está muy bien tu pregunta. Y es un gran tema. Ahí tenemos que distinguir dos cosas, digamos. Vamos a suponer una situación de terminalidad, ¿tá? Donde yo, lo que yo entiendo como rechazo al encarnizamiento sería paciente que tiene la muerte inminente y que el tratamiento no le va a mejorar nada, simplemente prolongar la agonía. Yo lo rechazo. En ese caso, mi acción, mi conducta, no provoca la muerte, desde el punto de vista de la valoración de la conducta humana. Aunque el resultado sea muerte, el resultado se produce por la enfermedad de base. Yo tengo derecho a los cuidados paliativos que me permitan evitar el sufrimiento, incluso a la sedación. Me dan un poco de morfina y me duermo y quizás voy a morir en pocas horas, pero no puedo provocar la muerte, porque acá lo que estaríamos juzgando es la conducta, el objeto de la conducta, que es provocar deliberadamente la muerte. Y esa conducta de provocar la deliberadamente muerte de otro es injusta en tanto viola el derecho a la vida. ¿Me seguís? Entonces, habría una diferencia en el objeto de la conducta. En uno es simplemente permitir que ocurra y en el otro es provocar la muerte. Y esa sería la sutil, muy sutil, como vos bien has advertido, diferencia que yo encuentro, y que por supuesto no solo yo, sino todo un grupo de pensadores que trabajan y que reflexionan sobre estos temas, encuentran entre la renuncia a un encarnizamiento que es válida y la provocación de la muerte a través de una sustancia que te paraliza el corazón y que te acorta la vida. Entonces, en ese sentido, la vida no es disponible y yo no puedo y después, yo no puedo obligar a otro, digamos, a que me haga eso, digamos. Yo puedo, digamos, decir, bueno, yo no quiero recibir esto, pero obligar a otro a que me mate es obligarlo a hacer una conducta que está directamente dirigida a provocar mi muerte. Y ese es un quiebre en la idea de, como sociedad tenemos, que quitarle la vida a otro es algo que va contra principios fundamentales del derecho a la vida, ¿entendés? O sea, nosotros como sociedad decimos, quitarle la vida a otro va contra derechos fundamentales a la vida. Aunque sea sufriendo y me lo pida, qué sé yo tengo que darle todo lo posible para evitar que sufra, pero no puedo hacer la acción de quitarle la vida. Y ahí estaría la diferencia, Carla. Para mí, ¿no? Por supuesto. Pero es muy precisa la pregunta. ¿Sí? Gracias. Nahuel, tenías una pregunta. Sí, era un comentario más que nada. Cuando habló del colectivo de personas con discapacidad, Sí. que se oponía porque se generaba como una doble escala de personas más valiosas que otras, es similar a lo que pasó en Canadá con el caso de Tracy Latimer, si no me equivoco, en el año 2017, no sé si lo conoce. No. En este caso Canadá no tenía eutanasia todavía, pero había una niña de 12 años que tenía parálisis cerebral
estaba en cama y tenía que someterse a 1 o 2 operaciones por mes, y estaba llena de llagas porque no se podía mover, pesaba menos de 18 kilos a los 12 años, y resulta que el padre, un día que se fueron toda la familia a la iglesia, el padre la encerró en el auto, conectó una manguera al caño de escape y la dejó sin oxígeno, y la chica murió. Así básicamente cometió un homicidio de su hija. Y después, bueno, el juez de primera instancia lo condenó a 1 año de prisión porque lo consideró una suerte de eutanasia activa. Hicieron ese análisis, y después la Corte Suprema de Canadá le terminó dando los 25 años porque apelaron los colectivos de personas con discapacidad diciendo que se estaba reduciendo la pena por haber asesinado a una persona con discapacidad. Claro. Muchas gracias. No lo conocía el caso. Sí, podría ser exactamente, muy oportuna la mención. Obviamente que también habrá personas con discapacidad que estén a favor de la eutanasia, ¿no? Ustedes tienen en la provincia el caso Alfonso. De hecho, uno de los proyectos de ley se lo llama Ley Alfonso, de los de eutanasia, en función de esta persona que en Córdoba falleció con ELA, y al parecer él dejó expresada su voluntad de que a futuro se sancione una ley de eutanasia. Hay muchos pacientes con ELA que se oponen. En España hay uno muy conocido que es Jordi Sabaté, que es alguien que lo pueden buscar en YouTube, que entrevista con sus ojos. Es muy impresionante, tiene un montón de testimonios sobre... Él está militando por una ley de ELA en ese país y no lo consigue, y sí le ofrecen eutanasia. Así que sí, efectivamente, podría ser un caso similar. Yo no lo conocía. ¿Cómo es el nombre? Tracy, ¿me dijiste? Tracy Latimer. Latimer, perfecto. Muchas gracias. En ética tenemos ese caso, normalmente por la cuestión del conflicto, de si está bien o no está bien, si es moral o no lo que hizo el padre. Claro, tal cual. Sí, Juanma. Perdón, Carla, ¿vos te había quedado alguna pregunta para hacer con lo que yo te contesté? No te di el... No, simplemente era eso, o sea que, digamos, personalmente yo considero que cuando la situación se subsume a eso, no digo los otros casos que estábamos viendo, casos extremos, de que, bueno, una persona está aburrida y quiere la eutanasia, entonces van y se la aplican. Yo en esos casos, digamos, no estoy a favor de la eutanasia, pero sí quizás me parece que es lo mismo, o considero yo que es lo mismo, que la persona haga una declaración de voluntad o que solicite la eutanasia. Me parece que incluso es hasta digno para el enfermo que bueno, que elija quizás morir antes, quizás serían unas horas antes, pero no llegar a una situación, por ejemplo, de que esté totalmente sedado, que esté totalmente dormido. Yo considero que en esos casos sería bueno escuchar al enfermo, entendiendo también que quizás está mal, psicológicamente está mal, pero bueno, me parece también que es bueno considerar la voluntad del enfermo solamente en esos casos que son totalmente graves y terminales. Bien, sí, yo quería enfatizar, acá tengo una cita de un profesor que es allí cordobés, Armando Andret. Armando Andret dice que hay que, esa distinción, dice, una cosa es, hay una diferencia radical entre dar muerte y consentir el morir. Dar muerte y consentir el morir. Dar muerte es un acto supresivo de la vida, el segundo es aceptar la vida hasta la muerte. Entonces él diferencia y además dice que es distinta la intención. En una, la intención es dar muerte y en la otra es dejar que, digamos, no quiere matar, sino que dejar que la muerte ocurra por la presencia de una enfermedad de base. ¿Está? Entonces esa sería la diferencia, no desde el paciente, sino desde la acción del agente, ¿se entiende? Del que hace la acción. Pero entiendo tu posición, Carla, y bueno, y te agradezco la aclaración y la pregunta. Juan Manuel, me habías levantado la mano. Sí, a mí no me deja de resultar muy interesante todo el análisis filosófico que puede hacerse al fondo de la cuestión, porque es filosofía del derecho puramente este debate de si hay un derecho realmente o sea, si se puede ensalzar tanto o llevar al máximo posible la autonomía de la voluntad del individuo que le permita hasta disponer de su propia vida
o no, reconocer, por ejemplo, que hay un derecho natural que consagra, digamos, el derecho a la vida, que es indisponible, que la vida que todavía es sacrosanta, es decir, es inviolable la persona, etcétera, y es que uno, digamos, depende de la postura en que uno se enrole o no, si reconoce el derecho natural o no, creo yo que influye muchísimo después para admitir toda una serie de principios que dan pie a toda esta legislación. Sí, coincido que en última instancia hay un debate filosófico muy profundo, hay concepciones antropológicas y sociales. Lo que pasa es que justamente por eso yo también lo llamaba la atención de ustedes de que no es solo, o sea, que tiene varias dimensiones esto de la autonomía. Tiene la dimensión de contradecir la política del suicidio, de prevención del suicidio, tiene la discusión esta filosófica sobre si existe un derecho a morir, tiene también una concepción social de un radical individualismo, porque no me importa lo que vos hagas y esta especie de ignorancia de la situación del otro, digamos, y por supuesto la afectación del derecho a la vida. Dice Massini Correas, que es un filósofo del derecho mendocino, muy de los mejores para mí, que expresa, por supuesto, la Escuela de Derecho Natural. Dice, resulta evidente que la misma expresión derecho a morir o derecho a la muerte resulta autocontradictoria, ya que no se puede tener derecho a la frustración de un bien humano y en especial para la perpetración del mal humano por antonomasia, la aniquilación de la vida. Porque esto es lo interesante del asunto. Fíjense que no se trata solamente de que la persona decide quitarse la vida. El suicidio existe, o sea, nosotros no podemos condenar al suicida. Y más bien entendemos que el suicidio es un drama. Vivimos tan dramáticamente el suicidio que decidimos prevenirlo, porque pensamos que nuestra vecina, nuestro vecino, la persona que está con el lado nuestro, que piensa en el suicidio, ha perdido razones para la vida y nos parece que eso requiere una respuesta nuestra. Y por eso prevenimos el suicidio. Acá el legislador sale a decir, no, en estos casos yo voy a respetar esa decisión y de alguna manera transforma el derecho a la vida en un derecho renunciable. En ciertas circunstancias, sí, pero en un derecho renunciable al fin, ¿no? Esto lo dice también Gómez Lobo, dice, el principio y la inviolabilidad estricta de la vida humana deberá jugar un papel de piedra angular de la ética de cualquier ser humano. Nadie puede sustraerse a este principio ni puede decir que él tiene una concepción distinta del valor de la vida o argumentar que otros no pueden imponer una concepción que le es ajena y que por lo tanto él decide si respeta ciertas vidas o no. El respeto a la vida humana es siempre exigible, no puede ser materia de decisión subjetiva. Eso es un poco lo que dice. Y entonces, el tema es que la eutanasia obliga a otro. Hay algunos que dicen, no, no se debería obligar a los médicos, debería ser si el médico lo quiere. ¿Está? Esa es la versión, diríamos, más liberal de la eutanasia. Estos proyectos de ley están pensados como derecho de la eutanasia, que es un poco una característica de la legislación esta en el siglo XXI. Ya no es solo una visión liberal de cada uno haga lo que quiera. Si te querés quitar la vida, quítatela. Esta es un derecho, te obligo a. Eso es mucho peor, digamos, pero aún para los más liberales, más consecuentes con un liberalismo, dicen, bueno, yo respeto al que se quiere quitar la vida y que pida otro y que encuentre uno que se lo quiera hacer, ¿me seguís? Ahí estaría el argumento más liberal. Ahí tenés un matiz, Juan Manuel, está el que dice, no, yo obligo a cualquiera a hacerlo, y otro sería, si encuentro uno que lo quiera hacer, hacelo. Te dejo Claro, hacerlo. está en juego la objeción de conciencia del médico también. Sí, Sí, sí. pero saca la objeción de conciencia. Una idea de que yo puedo obligar a otro a hacerlo, estaría obligando a quitar la vida. ¿Se entiende? Porque nadie niega que esto es quitar la vida. Por más que lo llamen interrupción voluntaria de la vida, prestación de ayuda para morir, esto es matar directamente. Entonces, vos estás quebrando como legislador, vos estás tomando la decisión de que hay circunstancias en que el quitar la vida de otro ya no tiene, es legítimo, lo considero legal. Y esto es un quiebre al principio de no matar intencionalmente. ¿Me seguís? Y ese es el quiebre profundo. Y yo no es que decía, estoy no solo consagrando la autonomía de la voluntad, sino que estoy quebrando con una regla que es que dice que otro ser humano no puede quitarle la vida a otro. ¿Entendés? Una persona humana no puede quitarle la vida a otra persona humana.
Se está quebrando ese principio como principio de social. Ese es el punto, ¿se entiende? Entonces, Perfecto, sí, sí, sí. ahí está la discusión también, porque el derecho a morir termina englobando el quiebre de la regla de que no es lícito nunca sacarle la vida a otro, ¿entendés? Muchas gracias. Sí. Ojo, es re difícil humanamente. El que ha tenido un paciente cercano sabe lo difícil que son las decisiones en el final de la vida, lo difícil que es legislar sobre esto. Lo que pasa es que ponerse a hacer un sistema burocrático de cómo se le va a quitar la vida a ciertos pacientes, a mí me parece que es un quiebre muy grande de esos principios fundamentales. Muchísimas gracias, Nicolás. Creo que se ha cumplido con amplitud el objetivo que nos propusimos al invitarte. Ha sido de una gran claridad y el núcleo valorativo que está por detrás de tu exposición es fundamental para esta asignatura. Quiero agregar solo 2 o 3 pequeñas cosas. Hace algunos años estaba yo dando clase sobre el derecho a la vida en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor titular me había invitado a su curso, que era tercer año. Los jóvenes promediaban los 20 años. Me llamó poderosamente la atención y me impactó cuando uno de los alumnos me dijo: profesor, usted sostiene que yo no tengo derecho, 20 años tenía, no tengo derecho a matarme. Reclamaba él con énfasis, no había ni salud, ni el derecho a eliminarse y que se le reconociera esto como un derecho humano. Bueno, indudablemente le di una serie de argumentos, pero yo me pregunté luego de eso, ¿qué grado de descomposición que ha llegado una sociedad en la que un joven se plantea como derecho fundamental a eliminarse? No es el suicidio un drama, no es el resultado de algo, no, sino yo quiero matarme porque no me lo van a permitir si es mi derecho. Es decir, una sociedad en la cual es como que se ha perdido la razón de vivir. Y ahí viene todo este tema de la cultura de la muerte, es decir, la gran distinción entre una sociedad que coloca a la vida en la base de la cultura o que coloca a la muerte en la base de su cultura. Indudablemente, como vos decías, es complejo cuando se está viviendo una situación familiar al lado de... Yo recuerdo, a propósito de eso, que a este joven le dije lo siguiente, apelé a 2 experiencias personales muy cercanas. Mi socio había sido abuelo de una niña que nació, todavía vive, con una discapacidad muy severa, ¿no? Y él me decía, en medio de la angustia de esa situación, yo me muero si ella se muere. O sea, era tal la empatía con eso que ha sido y sigue siendo para esa familia. La niña hoy tiene 16 años y es, en términos prestacionales, una carga para el Estado y una carga para la familia. Pero me sigue todavía, hasta el día de hoy, esa expresión de mi socio, que era su abuelo: yo que vi con tanta angustia eso, hoy si ella se muere, yo me moriría. La otra cuestión, esa le conté a este joven,
era que estábamos viviendo en ese momento una situación que mi suegro estaba acompañando a mi suegra, ambos tenían más de 85 años, que tenía la enfermedad de Alzheimer. Y ella vivió 5 años con Alzheimer, la madre de mi mujer, y toda la familia colaboró para que tuviera un entorno de vida lo más humano posible. La mantuvo en su casa, con los cuidados terapéuticos, con la familia a su lado, incluso con la asistencia espiritual que todos los días le iban a llevar la Eucaristía. Indudablemente que eso era un alto costo humano, un alto costo médico y un alto costo económico. Pero yo le decía a este joven, mi suegro, estaba en la otra vereda de la vida, ha dedicado o está dedicando su vida a cuidar a su mujer en esta circunstancia. Bueno, luego mi suegra murió y mi suegro la supervivió 5 años más. Por consejo del gerontólogo que la atendía, se habían hecho una serie de cuidados para él, que era el cuidador de la enferma. Y sus 5 últimos años de vida los vivió con tanta intensidad y con tanta paz, porque había cumplido en vida aquel famoso juramento: te acompañaré en la salud y en la enfermedad. Y fueron, paradojalmente, los 5 mejores años de la vida de este hombre que murió de casi 93 años. Entonces, claro, estas son experiencias personales, pero que es importante transmitírsela a las nuevas generaciones. Y la última cosa es un videíto que tal vez ustedes han visto, yo no sé quién es, me parece que es ecuatoriano, un señor que recuerda 3 hechos reales. Una afirmación de Caroline Lagarde, la nueva directora del Banco Europeo, que fue funcionaria del fondo, que hace referencia al costo o el altísimo costo de la prolongación de la vida, y que debería pensarse, que más o menos en esos términos, una forma de solucionar esto. Y lo otro es un exministro de Economía de Japón, donde habla casi de la obligación de los mayores de eliminarse para evitar ese costo. Y este video termina estupendamente porque él va refiriendo y termina apelando a Cervantes para decir: estoy autorizado a decir con Cervantes, que lo menciona 3 veces, qué reverendos hijos de puta. La verdad que es fabuloso, no es muy académico decirlo, pero la verdad que me sentí profundamente consustanciado. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, profe. Y bueno, te mandaré el video de esta clase. A los alumnos, muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima clase. Algo más, Nicolás, que no dije. Los alumnos tienen que leer voluntariamente una novela de ficción que se llama El pequeño molino del ocaso, donde este tema está presente. Es una sociedad en la que a partir de algunos meses o años después de la jubilación se practica la eutanasia obligatoria. Así que con esa ficción los voy colocando a mis alumnos en la reflexión sobre esta cuestión. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao.